Buenas tardes, ¿cómo están? Lucas 8:22 dice: Jesús calma la tormenta. Cierto día, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y quedó todo en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. El pastor me informó hace unos días que debía aquí predicar y estar ante ustedes, y entonces apareció la tormenta en mi vida. Pero yo invité a Jesús a mi barca y le pedí que me ayudara con el tema de la predicación. Y Jesús lo hizo. Me dijo: vas a predicar de un tema que se llama ídolos. Ese es tu mensaje. Pero después, como dice el pasaje, se fue a dormir y me dejó totalmente quieto. Solamente tenía el título y se fue a dormir. ¿Ustedes se imaginan cómo me pude haber sentido yo? Todos los días me levantaba: ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Ídolos era lo único que sabía, pero decía: Dios, yo no quiero predicar algo que salga de mí. Dime tú cuál es el tema. Dime qué quieres tú hacer. Pero nada pasaba. Y Jesús seguía durmiendo. Yo sentía que no me hablaba, yo sentía que estaba quieto. Yo decía: Señor, pero estoy solo, ayúdame, necesito que me digas qué predicar. ¿No les parece increíble que Dios haga esto, que se vaya a dormir cuando usted más lo necesita? Ese es nuestro Dios, si no lo conoce. Mi pregunta era: Dios, ¿dónde estás? Y un día, ya desesperado, me levanté. Me acuerdo que estaba ahí afeitándome y le dije: Dios, háblame, necesito. Y ese día Dios sí le dio por hablar. Y empezó a hablar. Y empezó a dictarme la prédica, empezó a decirme todo. Y hasta este momento todavía Dios me estaba hablando. Abajo todavía decía: no te acuérdate de decir esto y esto. La verdad es que Dios decide hacer lo que Él quiere cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos. Y lamentablemente nosotros somos los que nos desesperamos. Y a veces hasta queremos como crear una imagen de Dios y colgarnos a ella como si fuera esa la persona que quiere que respondamos. Pero la verdad es que esas imágenes o ese cuadro de Dios al cual queramos aferrarnos cuando estamos en dificultades, cuando Dios realmente está dormido, es lo que se consideran los ídolos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de ídolos. ¿Qué dice Dios con respecto a los ídolos? Ahora, esto es algo que venía sonando en mi cabeza, y a medida que empecé a leer la Biblia, era como estaba muy marcado esto: ídolos. Y encontré en Deuteronomio 5, de 6 al 8, que dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Y es interesante porque esto no es solamente un versículo. Deuteronomio habla una y otra vez: no tengan ídolos. Y yo dije, y lo interesante es que esto no vino como respuesta a mi prédica. Lo que yo realmente estaba buscando era algo que yo había encontrado en Deuteronomio 39:40. Dice: entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es
Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Entonces yo estaba como buscando, bueno, ¿cuáles son esas instrucciones? ¿En qué debo de ser? Y ahí es donde empiezan los versículos, y empieza uno tras otro. Y se los voy a leer muy rápidamente. Esto no es para que los tenga que guardar, todos dicen básicamente lo mismo, pero es interesante lo que dice con respecto a los ídolos. Y tranquilos, no los voy a aburrir con muchos versículos. Esta es la parte como teológica, y más adelante vamos a ver cómo podemos aplicar esto. Deuteronomio 6 del 14 al 15 dice: no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Otra vez, se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Deuteronomio 7:25 dice: quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. Deuteronomio 11:16 dice: pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas cultos a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Deuteronomio 11:28 dice: pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartes de él y rindes culto a dioses que no conocías. ¿Lo tienen claro? ¿Sí? No hay dudas. Dios no quiere ídolos. Dios odia los ídolos. Dios quiere que saquemos los ídolos de nuestra vida. Dios quiere que no quiere compartir ese espacio que le corresponde a él con ni otro Dios, ni otra cosa, ni algo que represente algo parecido a un Dios en su vida. Pero entonces la pregunta ahí, si Dios odia los ídolos y no quiere que tengamos ídolos, ¿qué puede ser un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Porque muchas veces entendemos básicamente el término general, pero cuando lo llevamos a casa es posible que no nos demos cuenta que hay ídolos en nuestras vidas. Y la definición que habla de qué es un ídolo es la siguiente: figura de un Dios al que se adora. Figura de un Dios al que se adora. Los ídolos es la manera más fácil que el ser humano encuentra para relacionarse con su Dios. No estamos hablando con nuestro Dios, sino con su Dios. Usted como ser humano, si quiere relacionarse rápidamente y fácilmente con un Dios, invente un ídolo. Y esa es la tendencia que tiene el ser humano, a construir algo con la cual se quiera relacionar de una manera muy rápida. Digamos, un Dios a la carrera, pues sí se puede decir, no nuestro Dios, claramente. Es buscar un Dios a un precio muy bajo. Esos son los ídolos. Y pensando en esto, recordé una historia o una anécdota que vivimos, y es que siempre cuando nos vamos de vacaciones, yo me encuentro con un elemento muy importante que hacen las mujeres y que las hacen felices en vacaciones. ¿Y sí saben qué es? Las compras. Y yo no sé, ahora yo no sé si es solo mi esposa o todas las mujeres, pero siempre que ellas quieren salir de compras, quieren conseguir lo mejor, pero al precio más económico. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Soy solamente mi esposa? No, son todas. Bueno, es que no las conozco a todas, no me atrevo a señalarlas. Pero digamos que, bueno, sí, las mujeres quieren eso, quieren comprar lo mejor, pero que no les cueste. A mi esposa le pasa eso, es impresionante. Cuando consigue algo al precio que lo quería, es espectacular, eso es lo mejor para ella. Pero cuando está lo que quiere, pero no está al precio que ella quiere, no le sirve. Y realmente hace unos años, cuando estábamos de viaje, en la primera ciudad que visitamos, estábamos visitando un almacén y vi un saco. Y entonces el saco me gustó, dije, sí, está chévere el color, está chévere el modelo. Y lo mejor, entonces decía 25% de descuento. Entonces mi esposa una vez, cómpralo, es una oportunidad. Entonces yo fui, compramos el saco y me lo puse y me empecé a disfrutarlo. Pero entonces seguimos en las vacaciones y yo seguía con mi saco todos los días porque era nuevo, tocaba calmar fiebre.
Y de pronto, a los otros días fui a otro almacén, en otro centro comercial, y aquí no adivina, el mismo saco, 40% de descuento. ¿Quién cree que hizo mi esposa? Quítatelo, vamos a devolverlo, que te devuelvan la plata y lo compramos otra vez, más barato, porque así es la promesa de servicio al cliente, ¿o no? Y yo dije, no, ya, para la próxima, ya no importa. No, entonces, como yo soy muy humilde, yo le dije que sí, me lo quité. No, mentiras. La verdad es que empezamos a discutir. Yo no quiero ir. Y la verdad es que uno como que le da jartera volver y, ay, devuélveme la plata, qué pena, sí, es que, no sé, a mí me da pena. Los hombres somos así, ¿o no? Es como, ¿sí? ¿O soy solo yo? En fin, discutimos largo y perdí, bueno, devuélveme la plata, me quité el saco, me devolvieron la plata, lo volví a comprar, me lo volví a poner y me fui. Una semana más tarde pasamos por otro almacén, otro centro comercial, mismo almacén, el mismo saco, 70% de descuento. Ya saben qué pasó, ¿cierto? El saco tocó volverlo a cambiar. Pero eso es lo que ellas quieren, ¿eh? Hasta que no encuentran el precio más barato no están totalmente satisfechos. Ahora, esto realmente yo no lo hacía por la pereza de devolver el saco. Y a veces uno es más práctico y a veces yo soy el tipo de personas que es mejor simplemente, me gustó, cómprelo y si está el precio que es, pues lo escogí en ese momento y lo disfruto. Pero las mujeres no son así. No tengo nada en contra de la economía, creo que ellos hacen un magnífico trabajo tratando de economizar cosas en la casa, entonces pues que sigan haciendo su trabajo, seguiremos teniendo las luchas, pero eso es lo que ellas quieren. Pero mi punto es que el mundo en el que hoy vivimos nos lleva a desvivirnos por las rebajas, por todo lo que está en descuento, por lo que es el menor precio. Esa es la arma poderosa del mercadeo y nos lleva a decir, está barato, cómprelo. A veces ni siquiera lo necesitamos, pero no importa, está barato. Y yo molesto cuando pasamos los peajes. ¿Cuánto vale el peaje? 8,000, está barato, deme 2. Entonces trabajamos a veces como en esa figura. Pero lamentablemente esta forma de pensar nos lleva también a equivocarnos en la forma en que nos relacionamos con Dios. Y es que a veces queremos un Dios en descuento, un Dios a bajo precio. Y es un Dios que, a veces queremos un Dios que no me cueste nada, que lo que yo haga por este Dios no sea nada, sino que simplemente está al mejor precio. Y ese es el Dios al que me interesa. Es un Dios del menor esfuerzo y a ese Dios adoramos. Si nos cuesta un poco más, pensamos que es mejor correr a otro sitio para conseguir un Dios que se acomode más a mis necesidades. Por eso es que buscamos ídolos, por eso es que creamos fácilmente y rápidamente ídolos, porque un ídolo no nos cuesta. Los ídolos me proveen lo que necesito a un menor costo. Son simplemente un Dios sin compromisos. Y hoy en día ese es la lucha o la dificultad o el problema que estamos afrontando el cristianismo moderno, porque estamos buscando cualquier manera de convencer a las personas para que se relacionen con un Dios a bajo costo, sin compromisos. Pero la verdad es diferente. Dios no es un Dios que se acomoda a nuestro estilo de vida. No es un Dios que tratamos de meterlo en nuestra casa como si fuera un adorno y hablar con Él simplemente cuando tengamos tiempo. Entonces, pensando en esto, si esto es lo que define a los ídolos, ¿cuáles son los ídolos más comunes que tenemos en nuestra vida? El ídolo más común que tenemos es el dinero, y creo que todos sabemos. Creo que nuestra sociedad nos ha formado un poco a servir a este Dios y trabajamos y lo que sea, y lo vemos muy común en la iglesia. ¿Por qué no estuviste en la iglesia? No, porque es que estuve trabajando hasta tarde. Pues a veces es el faraón, el jefe ese que no lo deja salir de trabajar, pero muchas veces nosotros mismos nos metemos y nos consideramos que es delicioso trabajar por el dinero, o a veces simplemente el tema que no, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, porque estoy en la finca, o porque estoy haciendo negocios, o estoy en un viaje de negocios, etcétera. Pero la verdad es que la sociedad moderna nos lleva a inclinarnos hacia el Dios dinero. El Dios dinero es el que les da a las personas estatus, les da comodidad, les da felicidad, aparentemente trae amigos, aparentemente trae a la mujer o al hombre que desea usted,
pero realmente es un ídolo, es algo que estamos formando ahí, y cuando se nos es quitado, claramente entendemos lo que sufrimos por no tenerlo. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo, pero sí es malo cuando lo pongo en una posición de idolatría. El otro, y pues lo mencioné también, es el trabajo. Y para las personas a veces su trabajo es su ídolo. Y puede estar pasando lo que usted quiera, pero su trabajo no lo tocan. A veces hasta la misma familia son desplazadas por el tema del trabajo, y es la cultura la que nos lleva a decir: usted tiene que trabajar más, y si usted trabaja más, usted realmente le va mejor, y aquí no importa la otra persona, lo importa es la competencia y que usted sea mejor que la otra persona, y si la otra persona se va a las 5, pues usted se va a las 6, y si otra se va a las 6, usted se va a las 7, y empieza esa carrera también por crear ídolos en nuestro trabajo. Y también pasa lo mismo. Eso es increíble cuando las personas llegan aquí a la iglesia totalmente destruidas, y uno: ¿quién se murió? ¿Su mamá, su papá? No, me echaron del trabajo. Le tocaron su ídolo. Es realmente impresionante cómo sufre. Y yo sé que es estar sin trabajo, y yo sé lo doloroso que es, pero si lo consideramos bien, estamos a veces poniendo ese trabajo por encima de Dios, y estamos confiando más en lo que nos da ese trabajo que lo que puede hacer Dios. Otra cosa que son ídolos son las personas. Y a veces las personas vivas o las muertas. Lo impresionante es que son más los ídolos de personas muertas que las personas vivas. ¿No se han dado cuenta? Porque a veces cuando se mueren, ahí sí se vuelven importantes. Se murió Michael Jackson, ahí sí empezó a vender otra vez música, porque era más importante muerto que vivo. Entonces hacemos ídolos de esas personas. Y entre las personas a veces pasa que hacemos ídolos de nuestro propio padre, de nuestra propia madre. Conozco personas que el papá se murió hace 30 años y siguen llorándolo y siguen diciendo: es lo mejor hombre de la vida, no hay otro como él. Y lo que hay claramente es una dependencia emocional de esta persona, y no ha dejado de ir a ese. Y este padre es el ídolo. A veces piensa más en él que en Dios, y piensa más que cualquier otra cosa. O su mamá. A veces para las personas las mamás son: no me las toquen, son lo más sagrado, con mi mamá no se meta. Y ustedes saben cómo es el cuento, ¿no? También personas de influencia de la sociedad, los músicos. Y yo que soy músico, pues claramente yo casi le pago un viaje. Le voy a contar mis ídolos. Mi ídolo era un baterista. Yo saben que tocó batería, entonces era un baterista, se llamaba Phil Collins. Se llama todavía porque todavía, claro que yo lo maté como ídolo. Pero yo estuve dispuesto, me acuerdo que mi esposa estaba embarazada, íbamos a tener a nuestra hija, y yo dije: el tipo ya era su último tour, se iba a retirar de su carrera, y entonces dije: no importa, yo me voy. ¿Cuál es la presentación que tiene? Era en París. Y dije: no importa, me voy a París. ¿Cuánto vale eso? Valía como $6,000, irme solamente como por 3 días. Y dije: no, yo voy detrás de mi ídolo, y este tipo yo lo tengo que ver antes de que se muera, o antes de que se retire, mejor dicho. Y ahí donde Dios me empezó a tocar. Dijo: usted está pasando por encima. Acuérdese que viene una hija, ¿no? Y ya ahorró para la educación de su hija, y ya ahorró para los pañales, y ya ahorró. No, pero tú sabes, Dios, que es única oportunidad, es el concierto de despedida, ¿no? Y Dios me tuvo que hacer, como dicen, harakiri, ese sueño, ídolo para afuera. Y realmente tocó enterrar el ídolo. El otro músico fue Paul McCartney. Yo no sé si fueron al concierto de Paul McCartney, yo no fui, lamentablemente, pero no se imaginan lo que yo quería hacer. Eso no lo sabe el pastor, porque yo claramente... Pero me tocó realmente. Usted no sabe qué era ver a un miembro de los Beatles aquí en Bogotá en vivo directo. Para mí eso era lo máximo. Y no pude ir. Me tocó ver un pedacito por televisión porque lo cortaron, y no, hasta ahí llegó. Hacemos ídolos de las personas, de los actores. Es impresionante cuando un actor va por la calle y las personas corren, se le tiran un autógrafo: quiero el saco, quiero la camiseta, quiero el arete, quiero lo que sea de la persona, y la gente se descontrola. O actrices o personas que son famosas, es claro que cuando uno ve a una persona famosa inmediatamente se desvive, y es la forma en que el ser humano hace ídolos de estas personas. O personas con posición social: si es una persona muy importante, si es una persona de mucha categoría, o ya lo dijimos, que tiene mucha plata, le brindamos un respeto y somos especialmente cuidadosos con ellos y les tratamos diferentes a otras personas, pero no son más sino ídolos.
Las imágenes, y creo que esto viene un poquito del formato de la Iglesia Católica, donde nos llevaba a hacer imágenes, por ejemplo, de los santos o del mismo Dios o de la Virgen, y a veces nos cuesta trabajo hacer ese cambio. Yo le confieso que cuando yo me casé por lo cristiano, y yo venía de una fuerte tradición católica, y yo después de casado yo diría, ¿será que yo quedé bien casado? ¿Será que tengo que hacer algo más? Porque me costaba creer que eso era así nomás. Y eso era simplemente un chip que teníamos ahí del catolicismo, y es para identificar qué tan fuerte era realmente el catolicismo en nuestra vida anteriormente. Y a veces, y es chistoso, hay una persona entrando por la iglesia, una vez íbamos entrando, se le cayó la billetera y se le cayó una estampita ahí, todo el mundo mirándola, como que estás en el lugar correcto. Entonces, pero todavía tenemos imágenes, todavía tenemos cosas o a veces ese cuadro o a esas cosas que, no, no me lo toque porque es que es el que trae la unción a la casa, o hay muchas cosas. Objetos, la ropa que nos ponemos. ¿Usted no le ha pasado que a veces dice, este color no me queda bien porque tuve una mala experiencia en el pasado, entonces no me lo pongo? Es como que tendemos a ser como agüeristas, sin ser claramente unas personas que creemos en la suerte, pero a veces somos así. O simplemente un perfume me acuerda de alguno, no lo uso porque creo que eso me va a traer otra vez la misma circunstancia o la situación que viví. Prácticas de buena suerte, no sé, usted si tiene la costumbre de levantarse por la izquierda, por la derecha, pero a veces la gente lo hace, es increíble. Y esos son ídolos. Yo tenía un ídolo, el otro ídolo mío era mi carro. Cuando yo compré mi primer carro 0 kilómetros, usted no se imagina, salí y eso olía nuevo. Yo quería que oliera nuevo toda la vida. Yo no dejaba que entraran, yo cerraba las ventanas, me estaba muriendo del calor, pero no se puede salir ese olor. Y yo no dejaba que nadie comiera en mi carro. Y era, no pueden comer. Entonces yo era tan histérico con el tema que una vez mi suegra, mi mamá y otra señora que estaban atrás, yo como que oía algo raro y me volteaba y se quedaban quietas. Se volteaba y me quedaban quietas. Y de pronto me volteé y las otras así. Estaban comiendo las sinvergüenzas. Yo me puse tan bravo, mi esposa dice que yo las estaba bajando del carro. Yo no creo, pero de pronto... Pero ese carro yo lo cuidaba hasta que yo tuve a mi hija, y ahí sí, con los hijos, si ustedes saben que la cosa es a otro precio, el ídolo se murió. La otra historia es que una vez estábamos de viaje, nos fuimos con los pastores y con mi esposa de viaje, y me compré un saco espectacular, divino. Yo me lo ponía. Ya me está haciendo cara de no. Y Cristi era toda bebé. Y estaba haciendo un frío, pero yo me tenía saco y yo no lo prestaba porque era mi saco nuevo y nadie me lo toca. Hasta que ya pues la niña se estaba muriendo del frío, se lo prestaba. Y nos metimos a un show que era como oscuro y nos metimos comiendo paleta y todo. Y yo cuando salí, y mi saco, no, sí, ya te lo devolvemos. Y tú, mi saco, sí, ya te lo devolvemos. Y después, nada, que me entregaban mi saco. Pues resulta que se les regó la paleta dentro de mi saco y me lo estaban escondiendo. Sí, estos pastores que ustedes ven ahí tan santos, me lo estaban escondiendo. Fueron y lo lavaron a escondidas mías y no se dieron cuenta que pusieron muy alto la secadora y el saco salió así chiquito. Ya no podían esconder su pecado. Y usted no se imagina cómo yo me puse bravo. Pues me cuentan porque ya soy un hombre renovado ya. Pero así pasa con nuestra vida. ¿Qué ídolos tenemos nosotros en nuestra vida? Pero algo interesante acerca de los ídolos es que nuestros ídolos siempre están relacionados con algo de nuestro pasado. Siempre tenemos ídolos por una experiencia que tuve en el pasado, ya sea buena o mala, tendemos a construir estos ídolos. Y no tiene nada que ver con el futuro. Eso es una forma para que ustedes entiendan. ¿Por qué digo que no tiene nada con el futuro? Porque vamos a ver Lucas 9:62 y es algo que Jesús dijo y nos lleva a pensar un poco acerca de cómo es el reino de los cielos. Y dice el 62, dice, Jesús les dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que los ídolos siempre nos traen seguridad acerca de algo, de que no quiero que se repita el pasado o que quiero que se vuelva a repita
pues sucesivamente. Por ejemplo, si tuve una mala experiencia, pues el ídolo que trata de proteger es que no me vuelva a suceder. Si me enfermé, que no me vuelva a enfermar. Si me robaron, que no me vuelvan a robar. O si pasa algo bueno, ese ídolo para que pase otra vez. Entonces, a veces ni se han ganado la lotería, pero para que me gane la lotería. Entonces, hacemos que esos ídolos que se basan en el pasado traten de hacer algo sobre el futuro, pero no tienen ningún efecto sobre el futuro. Realmente lo que dice Dios es: no podemos estar pensando en lo que pasa atrás, siempre tenemos que pensar hacia el reino de Dios que está por delante. Entonces, lo que digo es que tenemos la tendencia de volver a Dios así, de volverlo como un ídolo. Solamente nos conformamos a buscar a un Dios de la manera en que ha actuado en el pasado o que ha actuado en la vida de otras personas. Pero esto es hacer lo mismo que convertir un Dios en un ídolo, porque esto lo que hace es que vuelve a un Dios poderoso, lo vuelve un Dios limitado a la cantidad de veces que se ha manifestado en nuestras vidas. Piénselo, a veces simplemente Dios me ha respondido a estas tres cosas. Ese es el tamaño de mi Dios. El pastor César Fajardo estuvo hace poco en el staff con nosotros y nos habló exactamente de esto y nos retó a decir: ustedes necesitan conocer más a Dios, porque para muchas personas Dios es solamente el Dios que ha respondido la cantidad de sus oraciones. Se nos olvida que es un Dios más grande que el milagro que nos ha dado. Y cuando veo solo a Dios, al Dios que ha respondido mis oraciones, estamos viendo un Dios muy pequeño, que simplemente está limitado a esas 3 o 4 cosas que yo lo he visto actuar. Y lo que nos decía el pastor Fajardo, es que Dios es un Dios mucho más grande que eso. Si tal vez no se ha manifestado en nuestra vida o no nos ha mostrado milagros de otro tipo, no significa que Dios no sea grande. Tal vez usted no lo conoce en esa forma o en ese milagro o en esa forma de presentarse a Él. Y por eso es que nos cuesta creer, porque no hemos visto a un Dios grande. Otra cosa que decía el pastor Fajardo es que cuando estamos buscando a un Dios pequeño, cuando nos conformamos con un Dios pequeño, un Dios en rebaja, creemos que no necesitamos santidad. Y eso fue impresionante. Cuando empezamos a ver al Dios grande y poderoso en nuestra vida, empezamos a encontrar la necesidad de vivir en santidad. Y eso me pareció chévere, porque realmente es eso. Así, cuando encasillamos a Dios y lo volvemos un Dios pequeño, lo encasillamos, estamos realmente limitándonos a eso. A Dios me responde 3 oraciones y simplemente este Dios, como es tan pequeño, no necesita santidad. Al contrario, Dios, entre más usted lo conoce, entre más usted profundiza con Él, se va dando cuenta que lo que más necesita usted de estar en Él es santidad. Entonces, ¿por qué Dios quiere romper nuestros ídolos? Deuteronomio 12:4 dice: no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Deuteronomio 12:8 dice: tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Deuteronomio 12:29 dice: no caigas en la trampa de seguir sus costumbres ni de rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Hay muchas personas que llegan a esta iglesia y dicen: a mí no me gusta cómo adoran a Dios ahí, o a mí no me gusta lo que hacen ahí. Yo quiero decirle una cosa: en esta iglesia hacemos todas las cosas porque creemos que es la forma que le agrada a Dios. Y no solamente lo creemos, lo hemos visto en la palabra. Y el estilo de adoración de esta iglesia la eligió Él mismo. Nosotros las buscamos directamente de acá, y eso es una de las cosas que el pastor siempre nos ha enseñado. Nosotros en esta iglesia predicamos lo que está en la Biblia, y aquí es donde conocemos a ese Dios, y ese es precisamente lo que queremos. Por eso me parece extraño que una persona diga: me voy a cambiar de iglesia porque quiero encontrar algo diferente. Porque ¿qué es lo que hay algo diferente? Y ahí es donde me doy cuenta que lo que quieren es un Dios a la medida de ellos. No quieren conocer al verdadero Dios y el tamaño del Dios poderoso, sino un Dios que se acomoda a mi necesidad. Yo quiero al Dios que me responda 1, 2, 3. Bueno, ¿y qué pasa si se va a dormir como pasó con la barca?
¿Será que usted es capaz o su tendencia va a crear ídolos? Es claro que Dios quiere que lo adoremos de una manera diferente. Ahora, ¿por qué quiere romper ese ídolo? Él quiere mostrarnos dos cosas principalmente. Una de las cosas es que Dios quiere mostrarse como nuestro Padre. Para muchos, Dios es solo un Dios que castiga por lo mal que nos portamos. Es un Dios solamente de reglas, de corrección y disciplinas. Estamos estudiando con mi hija recientemente los 3 enemigos del creyente. ¿Usted sabe cuáles son los 3 enemigos del creyente? ¿Sí? ¿Usted es de los que dice el diablo, Satanás y sus demonios? ¿No? ¿Sí sabe cuáles son los 3 enemigos del creyente? ¿No? Bueno, el diablo es uno. ¿No saben cuál más? ¿Y cuál otro? Sí, la carne. ¿Y cuál otro? Mundo, muy bien. Entonces está el diablo, el mundo y la carne. Estamos aprendiendo esto con mis hijas y es claro, porque muchas veces creemos o simplemente le damos más crédito a otro. ¿Cuál cree que es el más importante de los 3? ¿Cuál es el enemigo más importante de los 3? ¿El diablo? ¿Hacemos una encuesta? No. Pues yo creo que muchas personas creen que el diablo, pero el diablo no. Claramente al diablo usted batalla con él, lo echa fuera y en principio usted ya superó ese problema con el diablo. El mundo, pues usted simplemente le pone límites a su vida, parámetros y tiene controlado. Pero la carne es un enemigo con el cual usted tiene que pelear todos los días. O si no, piense cuando se va a levantar, ¿con quién está peleando usted? No es contra el despertador, es contra su carne que no quiere levantarse. Y levántese, hola. No quiero. Y ahí está. Y así es todo. Que no se coma esa carne porque le va a caer mal. Y ese es realmente el que tenemos que, ese es el enemigo más grande. Ahora, es importante también porque la carne es la que crea necesidades de ídolos, es la que está buscando placeres descontrolados, es el que es alimentado por pensamientos de libertinaje y que quiere vivir una vida sin autoridad, sin dependencia. Y ahí es donde ese es el que tenemos que luchar. Pero realmente sí tenemos que nosotros a nuestra carne ponerle reglas, corrección y disciplina. O sea, sí es algo que tenemos que hacer, pero el propósito no es simplemente relacionarnos con un Dios que nos quiere castigar. Lo que quiere mostrarnos Dios aquí es que Dios quiere relacionarse con nosotros más allá de su carne, quiere relacionarse con su corazón, como lo hace cualquier padre con su hijo. Se relaciona al corazón. Y ahí es donde está el problema, que Dios quiere ser su padre y solamente se puede relacionar a través de esto, a través de su corazón. Por eso es que nosotros hablamos de someter nuestra carne, para que Dios pueda realmente entrar en nuestro corazón y hablarnos ahí. Ahora, ¿qué quiere decirnos Dios en el corazón? Y encontré varias cosas que yo creo que usted las tenga, porque esto lo debe animar a que usted cambie su posición de relacionarse con Dios y entender que Dios quiere que usted se relacione a ese nivel con Él. Lo primero es que Dios quiere que aprendamos a comunicarnos con Él, y claramente no es en la carne, es en nuestro corazón, es en nuestro espíritu. Dios quiere también inspirarnos y animarnos a tener una vida llena de esperanza, pero también de coraje. De coraje es que usted sea un conquistador, de que usted logre cosas, de que usted avance en la vida cristiana. Dios quiere también que tengamos una relación intensa y humilde con Él. Dios quiere decirnos cuando algo está mal y corregir nuestro camino. Otra cosa que Dios quiere es crear límites y aprender a censurar comportamientos, porque claramente hay cosas en nuestra vida que no están bien, hay cosas que nos enseña el mundo que no debemos seguir. Dios también quiere darnos instrucción, pero también Dios quiere advertirnos de los peligros, y esa es la forma en que se relaciona un padre con su hijo, y ahí es donde quiere Dios relacionarse. Por eso es que los ídolos no sirven, porque ningún ídolo le aseguro que le da algo de esto. Lo segundo que quiere Dios al romper sus ídolos es que Él quiere ser el centro de nuestra vida. Deuteronomio 5:9 dice: no te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre tus hijos, toda la familia,
sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Dios no quiere compartir ese lugar con nadie. Y usted sabe, Dios es un Dios costoso. Dios es un Dios, y hablábamos de una palabra, extravagante. Yo no sé si usted sabe qué significa eso, pero extravagante significa excesivamente original. Es un Dios que realmente merece lo mejor de nosotros. ¿Recuerdan la historia de Juan 12:13, donde María tomó un frasco y se lo derramó, y un costoso perfume lo derramó delante de los pies de Jesús? ¿Usted sabía cuánto costaba ese perfume? A los precios de hoy, sobre el salario mínimo, como 7 millones de pesos. ¿Usted estaría dispuesto de comprar un perfume de 7 millones de pesos y regarlo aquí en mis pies? ¿No? Pues eso fue lo que hizo ella, no a mis pies, pero sí con Jesús. ¿Por qué? Porque sabía lo que implicaba y sabía cuál Dios y quién era Jesús en ese momento, y por eso hizo algo que le costaba. Por eso era algo que realmente ella quería hacer, porque entendía cuál era el valor de su Dios. La Biblia habla que la fe sin obras es muerta. Muchos no actuamos porque sentimos que Jesús duerme, como decían en la barca, y no actúa. Entonces nos llenamos de miedos, y como no vemos a Jesús, tenemos la tendencia a crear esos ídolos. Pero ¿saben qué? Para que Dios sea el centro, nosotros tenemos que actuar. No se trata simplemente de tener fe. Tenemos que actuar, tenemos que comunicarnos con Dios, tenemos que dejar que Él sea nuestro Padre. En otras palabras, tenemos que dejar que nuestra vida sea influenciada por Dios. Jesús quiere ser el centro. Él quiere que miremos hacia adelante y no hacia atrás. Que Jesús sea el centro implica que aunque la barca está en riesgo, no importa, miramos hacia adelante. Y como dice Pablo en Filipenses 3:12 al 14, no quiero decir que haya logrado ya estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces vamos a orar, vamos a tomar unos minutos para dos cosas. Primero, vamos a orar para romper ídolos. Pero lo segundo es que vamos a hacer una invitación, y no es una invitación de recibir a Jesús por primera vez, sino de que Él venga y sea el centro de nuestra vida, que ocupe ese lugar, que podamos desplazar cualquier ídolo y cualquier situación que está tomando el lugar de Él, porque Dios es un Dios celoso, es un Dios poderoso que quiere manifestarse con ese poder en su vida. Entonces dejemos ahí todo lo que nos impide o adorar con tranquilidad. Deje esos ídolos al lado, ese iPhone, ese ídolo iPhone. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces hemos pensado que eres un Dios como un objeto que puedo traer a mi casa y adornarla y simplemente poner la Biblia y creer que ya con eso es suficiente, y que tú me proteges, que tú me prosperas, Señor. Pero hoy te quiero decir que estoy equivocado, Señor, que no se trata de traer a mi reino tu presencia, sino que yo pueda entrar, Señor, a tu reino, que yo pueda ir y avanzar hacia Él, Señor. Y en este momento, y si usted ya Dios le ha revelado algo ahí, dígale: perdón, Dios, perdón por hacer ídolo de estas cosas, de esta persona. Perdón por hacer ídolo de mis pertenencias, Señor, de lo que yo soy o de lo que yo creo que soy, Señor. Perdóname también por hacer ídolos también de este lugar, tal vez de la tarima, de un líder o del pastor. Perdóname, Señor, porque tú no quieres compartir ese lugar con nadie, Señor. Tú eres un Dios celoso. Perdóname, Señor, porque mi tendencia ha sido a buscar un Dios que responde. Mi tendencia ha sido a buscar a un Dios que simplemente se enfoque en mis necesidades. Perdóname porque solamente he visto mi ombligo y no veo las necesidades que están delante de ti, Señor, y no conozco también qué hay en tu corazón, y no he buscado tu propósito, Señor. Perdóname, Señor, por venir a adorar estos ídolos. Perdóname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pero también quiero abrir una puerta, Señor, y quiero abrir la puerta
para que tú seas el centro de mi vida. Y yo sé que es algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que entrar en mi casa, yo tengo que limpiar mi casa y tengo que hacer que tú seas el centro, no como un adorno, sino que tú vivas delante de Él. Tú necesitas ser el centro de mi vida. Necesito que en mi vida desplazar todas esas cosas que están ocupando el lugar que te pertenece a ti. Necesitamos hacerte el centro de esta iglesia. Necesitamos hacerte el centro de mi trabajo, el centro de todas las cosas que hacemos. Necesito que mis hijos comprendan que tú eres el centro de mi vida. Y por eso en este mismo instante, Señor, yo te invito. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Ábrale la puerta a Dios y dígale: Dios, ven, ven y sé el centro, ven y sé el centro de mi vida. Tú eres el centro de mi ser. Vivo y respiro a Dios, nada temeré. Tú eres el centro de mi ser. El manantial junto a mí, en ti puedo vencer. Tú eres el centro de mi ser. Vivo y respiro a Dios, nada temeré. Tú eres el centro de mi ser. El manantial junto a mí, en ti puedo vencer. El infierno tendría que atravesarte para llegar hasta mi corazón. El precio de mi paz tú ya pagaste. La alegría de tu presencia está en mí. El centro de mi ser. Vivo y respiro a Dios, nada temeré. Tú eres el centro de